Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde, porque nos permite estudiar su palabra bajo el tema Dios es incomprensible, pero conocible. Cuando hablamos de un Dios incomprensible, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un Dios que no se puede comprender, a un Dios, digamos, inexplicable, o en otras palabras, de un Dios misterioso. ¿Sí? La grandeza de Dios, hermanos, está descrita en las Sagradas Escrituras como la más alta de todos los cielos y la más ancha que todos los mares. Hay en este mundo muchos dioses hechos por manos de los hombres, a quienes les han puesto pues nombres, les han puesto rostro y hasta les han adjudicado alguna virtud o alguna, digamos, algún poder especial. Pero a final de cuentas son hechos por manos de hombres. El ser humano siempre tiende a cuestionar la existencia de Dios, porque no lo ve. Y forzosamente quiere creer en un Dios a quien pueden ver con sus ojos. Sin embargo, nuestros ojos pecaminosos, nuestro ser pecaminoso, nos impide ver a ese Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios en esta tarde tiene como propósito precisamente enseñarnos las bendiciones que se obtienen al conocer cada día a nuestro Dios, aunque muchas cosas o muchas veces no podamos comprender cómo obra Él. En este mundo hay muchos dioses que son conocidos por sus rasgos físicos, porque son materia, porque son madera, porque son cerámicas, porque son metales. Y el hombre, como siempre está buscando a un Dios que tenga una imagen, pues se ha hecho imagen, aun cuando no sepan cómo es Dios. Porque recordemos que Dios es ¿qué? Es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu y no lo podemos ver, pero sí podemos ¿qué? Sentir su presencia. Es algo que nosotros queremos que entiendan en esta tarde cuando hablamos de un Dios que es incomprensible, pero conocible. Ya dijimos por qué es incomprensible, que no se puede comprender en todas las cosas que Él hace. La palabra de nuestro Dios nos muestra como primer punto nuestras limitaciones contrastan la grandeza de Dios. Y lo dice así Job en su capítulo 11, versículos 7 al 10. Fíjense lo que dice Job. ¿Alcanzarás tú el rostro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Si contare o encerrare o juntare, ¿quién podrá contrarrestarlo? Aquí es donde la palabra de Dios nos habla de que Zofar, Naamatita, amigo de Job, hace la pregunta precisamente sobre cómo es Dios. Y le dice precisamente a Job, ¿llegarás tú a la perfección? Si nos damos cuenta, hermanos, ningún ser humano ha podido llegar ¿qué? A la perfección. Por más que lo ha intentado de muchas maneras, el hombre no llega a una plenitud de perfección. ¿Por qué? Hay una causa, el por qué. Y esa causa es el pecado. Y esa perfección solamente la goza nuestro Padre Celestial, nuestro Dios.
Es el único que goza de esa perfección. Por eso, con justa razón se hace la pregunta, ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿El ser humano llegará a la perfección? El ser humano llegará a esa perfección cuando deje este cuerpo mortal, ¿sí? Cuando la muerte venga y que nos separe del pecado para poder entrar al reino celestial. Entonces llegaremos. Pero mientras militemos en esta tierra, nosotros no somos seres perfectos. Estamos llenos de imperfecciones, ¿sí? Por más que intentemos querer ser perfecto, nuestro pecado nos impide llegar a ese nivel. Por eso solamente Dios es el que tiene ese privilegio, esa dicha, porque es el Todopoderoso. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, el verso 20, dice de la manera siguiente, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son, de modo que son inexcusables. Fíjense, la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso, podrá ser comprendido cabalmente por su obra de creación, simplemente, ¿verdad? También vemos que en la oración que hace el rey Salomón, que hizo en la consagración del templo, declara una gran verdad. En Primero de Reyes, capítulo 8, el versículo 27, primer libro de los Reyes, capítulo 8, el versículo 27, dice así la palabra de Dios, para que lo busquen en sus Biblias. Primero de Reyes 8:27, dice así, empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. ¿Quién puede contener a Dios? Nadie. Porque dice, ni esta casa que yo te he edificado, dice Salomón, te puede contener. Porque Dios, ¿qué? Su anchura, su longura es demasiada amplia. Por eso dice, ni el mar te puede, ¿qué? Contener. Es más alto que los cielos. Es más profunda que el infierno, fíjense. La grandeza de Dios y que nuestra mente humana no concibe, dice que Él es más profunda que el infierno, del infierno, va más allá, conoce más allá de las cosas. Su dimensión es más larga que la tierra, sino que nosotros creemos que la tierra es un planeta muy grande, pues se queda corto en las manos de Dios. Y es más ancha que la mar. Por eso dice, ¿quién te puede contener? La grandeza de nuestro Dios es tal que lo que Él haga, nadie lo puede contrarrestar. Solo basta hacernos esta pregunta: ¿qué puede alegar una criatura frente a la grandeza de su Creador? ¿Qué podemos alegar nosotros ante la grandeza de Dios? ¿Acaso le podemos decir, ¿por qué haces aquello? ¿O por qué haces esto? ¿Quién somos? No somos nada. No tenemos el derecho de preguntar por qué hace las cosas así. Por eso muchas veces Dios es que incomprensible. Porque Dios obra misteriosamente en su creación. Segundo lugar, Dios es conocido por sus obras. Vean lo que dice el salmista allá en el Salmo 77, versículos 13 al 20. La palabra de Dios dice así: oh,
si en santidad es tu mano, ¿qué Dios grande como el Dios nuestro? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viéronte las aguas, oh Dios, viéronte las aguas, temieron y temblaron los abismos. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, discurrieron tus rayos. Anduvo en derredor el sonido de tus truenos. Los relámpagos alumbraron el mundo, estremecióse y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Fíjense la belleza de la palabra de Dios cuando nos habla que Dios es conocido ¿qué? Por medio de sus obras, por lo que Él hace. Así podemos conocer a Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, lo va a conocer por medio de las obras que Él hace continuamente en nuestras vidas. En contraste con con la idolatría, con los ídolos, hay una gran diferencia, hermanos. Porque los ídolos, ¿qué? Son hechos de manos de hombres. Tienen una figura. Es más, se parece a nosotros. ¿O no acaso se hacen las imágenes? Sin embargo, Dios no tiene una imagen, no tiene un cuerpo como nosotros. Lo vimos en el tema anterior. Que aun cuando muchas veces la palabra de Dios habla que tiene voz, tiene, ojos, tiene oído, tiene manos, pero no es como nosotros, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Por eso contrasta con la idolatría de los hombres. El salmista exclama sobre la grandeza de nuestro Dios como algo simplemente incomparable. Dios es incomparable. No podemos comparar a Dios con un ser creado en este planeta Tierra. En nuestro planeta y más allá podemos ver reflejado las maravillas y la obra de Dios, es decir, la perfección de Dios, por lo cual existe y se mueven las cosas. Vean lo que dice el Salmo 104, el versículo 24. El Salmo 104, el versículo 24, la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Fíjense nada más. Cuán muchas son tus obras. Muchas son las obras de Dios y que a veces nosotros no queremos verlas o no queremos reconocer que viene de Dios las cosas que suceden. ¿O no es así? El ser humano no quiere conocer. No quiere reconocer lo que Dios ha hecho. La palabra de nuestro Dios nos enseña el gran poder de Dios, hermanos, que se manifiesta no solo en la creación de lo que existe, sino en sus actos de providencia. Porque Él provee, sustenta, guarda, dirige toda su obra de creación. Por eso, ¿quién lo igualará, dice Job? ¿Quién le llegará a ese Dios? Los ídolos son ¿qué? Son pequeñeces, no son nada, porque aun cuando se les adjudica algún atributo o un milagro, no son nada, hermanos. Sin embargo, el poder de Dios es tan grande que se manifiesta el ver cómo sostiene su creación, cómo la sustenta, cómo la guarda, cómo la riega. No es un Dios que dejó a la deriva su creación, no.
sino que cuida de ella continuamente. Tercer lugar, Dios es reconocido por su obra de creación. Y lo sigue diciendo en el Salmos 16 al 20 que ya hemos leído. El poder y soberanía de Dios se manifiesta cuando aún los elementos de la naturaleza, como es el agua, le temen y le obedecen. ¿O no es así? Vean lo que dice Marcos capítulo 4, 39, el Evangelio de San Marcos 4, el versículo 39 dice así: levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Aunque las aguas obedecen a la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando abrió el Mar Rojo también? ¿Quién puede hacer esos milagros? Si no es un Dios que se da a conocer a través de la obra que Él realiza en este universo. A veces es tan increíble el poder de Dios porque si nos damos cuenta, hoy está lloviendo aquí y en otro lado no está lloviendo. ¿Cómo pueden pasar esas cosas, no? ¿Cómo la naturaleza se manifiesta? Pero dice que el Señor Jesús, ¿qué? Increpó o cayó la tempestad. Y la tempestad cesó, hermanos. Los fenómenos naturales, al manifestarse en este mundo, no son otra cosa que la ejecución de la voluntad de Dios. Todos los fenómenos naturales. Y nos damos cuenta a través, digamos, de los medios de comunicación, cuando un volcán hace erupción, cuando la mar, ¿qué? Hay un huracán, y a lo mejor pudiéramos pensar, pero es que, ¿por qué Dios lo permite? Porque es la manera de cómo manifestar su gran poder. Y a veces, ni aún así, creemos en la existencia de ese Dios vivo y verdadero. La experiencia del pueblo de Israel comenzó con Abraham, quien tuvo la bendición de conocer al único vivo y verdadero Dios. Esta experiencia fue transmitida a Isaac y a todas sus generaciones. Así como cada padre tiene que transmitir su fe a sus hijos. Ese es el papel de nosotros, amados padres, amados hermanos, cristianos, transmitir nuestra fe a quienes, a los que nos rodean, para que así crean que hay un verdadero Dios. ¿Por qué a veces la humanidad no cree en Dios? Porque nosotros no transmitimos el poder de Dios que obra en nuestras vidas. Abraham lo hizo. Y se lo transmitió a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José, y así sucesivamente a toda la raza judía o la nación judía. Y es el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dios es incomprensible. ¿Quién comprende a Dios? El ser humano, ¿no? Pero sí se da a conocer. Y hoy Dios quiere que ustedes lo conozcan a través de su palabra santa. Muchas cosas que Dios hace y que pasan o vemos, a veces no las entendemos porque somos tan pequeños, tenemos una mente finita y no alcanzamos a comprender la grandeza de Dios. Que la porción de la palabra de Dios que hemos estudiado en esta tarde nos ayude a entender y a comprender que Dios es un Dios incomprensible y conocible. Quiera el Señor bendecirles en esta tarde. Amén.